17 de enero de 1991, a las 2:43 de la madrugada, en una base de defensa aérea al norte de Bagdad supervisada por asesores soviéticos, el cielo negro sin luna vibraba con el eco distante de explosiones que iluminaban fugazmente el desierto como relámpagos silenciosos. Dentro del búnker, el aire cargado de olor a cables quemados, café frío y sudor militar se mezclaba con el zumbido profundo de los equipos eléctricos, mientras las luces rojas de emergencia pintaban los rostros tensos de los operadores soviéticos e iraquíes. El radar P-18 completaba su barrido con la línea verde habitual, pero la pantalla estaba demasiado limpia, demasiado perfecta, como si el cielo hubiese sido borrado. Una alarma corta, casi un latido metálico, cortó el silencio. Contacto visual al oeste, pero el radar no muestra nada, murmuró un técnico iraquí, pálido de terror. Los oficiales soviéticos se giraron bruscamente. Aquello era imposible según toda doctrina militar. El coronel Viktor Daminov ordenó reiniciar el sistema, convencido de que debía tratarse de una falla, pero no era así. Las radios comenzaron a vomitar estática mezclada con voces temblorosas. Vemos algo, una sombra, pero no tenemos lectura. Los operadores se movían frenéticamente, chocando sillas, tecleando comandos, conectando cables como si pudieran obligar al fantasma a aparecer. Entonces llegó la frase que heló la sala. Una aeronave está ahí, pero el radar dice que no existe. Daminov sintió un frío recorrerle la columna. Esto no era un fallo técnico, era una amenaza que no deberían haber sido capaces de enfrentar. «Scramble inmediato», ordenó. Los pilotos iraquíes entrenados por soviéticos corrieron hacia sus MiG en la oscuridad, encendiendo motores antes de que la torre autorizara nada, sabiendo que estaban a punto de despegar completamente ciegos, guiados solo por voces nerviosas y un enemigo invisible que se movía sobre ellos como una sombra perfecta. Cuando los primeros MiG levantaron vuelo, una última transmisión llegó desde un puesto avanzado. Sea lo que sea, se desliza entre nuestras defensas como un fantasma. Y en ese instante, los soviéticos comprendieron que lo que estaban a punto de enfrentar destruiría para siempre todo lo que creían saber sobre la guerra aérea. Durante décadas, la Unión Soviética había construido su confianza militar sobre un único pilar absoluto, la superioridad del radar. Desde los años 50, cada metro de su vasto territorio estaba envuelto por capas y capas de estaciones de vigilancia, baterías de misiles y sistemas de alerta temprana capaces, según ellos, de detectar cualquier aeronave enemiga, desde un bombardero pesado hasta un pequeño caza táctico. Para Moscú, el radar no era solo una herramienta. Era un escudo existencial, la garantía de que ningún ataque sorpresa, ningún primer golpe nuclear estadounidense, podría atravesar la muralla electrónica que habían levantado a lo largo de medio siglo. Este sistema de defensa aérea, el PVO, se consideraba impenetrable. Se enseñaba en academias militares como un ejemplo de ingeniería estatal perfecta. Y no era solo arrogancia, sus éxitos parecían confirmarlo. En 1960, derribaron al U-2 de Francis Gary Powers, demostrando al mundo que incluso los vuelos a altísima altitud podían ser detectados y destruidos. En los años siguientes, obligaron al SR-71 Blackbeard a mantenerse fuera de su espacio aéreo, incapaces de derribarlo pero sí capaces de rastrear su presencia a distancia. Incluso en encuentros tensos sobre el Báltico y el Pacífico, los interceptores soviéticos lograron acercarse a los F-14 estadounidenses, convencidos de que, aunque el enemigo fuera más avanzado, jamás podría esconderse de sus ojos electrónicos. Pero todo cambió cuando apareció la palabra que más temían, stealth. A principios de los años 80, informes fragmentados empezaron a filtrarse desde fuentes de inteligencia en Europa, insinuando que Estados Unidos estaba desarrollando una aeronave capaz de reducir su firma de radar hasta niveles insignificantes. En Moscú, esa idea era más que una preocupación técnica, era el preludio de una pesadilla estratégica. Si existía un avión invisible al radar, entonces existía la posibilidad real de un ataque nuclear sin advertencia previa. La doctrina soviética entera dependía de los minutos de alerta que el radar proporcionaba. Minutos para activar baterías SAM, minutos para lanzar interceptores, minutos para evacuar líderes políticos o preparar un contraataque. Sin esos minutos, la URSS quedaba ciega, vulnerable, expuesta a un primer golpe que destruiría centros de mando antes incluso de que se encendieran las alarmas. Peor aún, su estrategia de interceptación, basada en guiar a los MiG mediante control terrestre y radares de seguimiento, se derrumbaba por completo. Si no podían ver al enemigo, no podían dirigir a sus casas.
Si no podían dirigir a sus casas, no podían defender su propio espacio aéreo. Por eso la llegada de la tecnología stealth era, para ellos, la grieta más peligrosa que podía abrirse en el muro soviético, una grieta que anunciaba no solo vulnerabilidad táctica, sino un colapso doctrinal total. La Unión Soviética había construido todo su poder aéreo sobre la certeza de que nada puede atravesar nuestra red. Y aquella noche en Irak, cuando los operadores observaron una pantalla absolutamente vacía mientras un avión enemigo se movía sobre ellos, esa certeza se rompió para siempre. Entendieron que un enemigo invisible no era solo una amenaza militar, era el fin de la única ventaja que creían inquebrantable. Y sin ella, incluso una superpotencia podía caer de rodillas. La primera señal real de que algo imposible estaba sucediendo llegó durante la madrugada del 17 de enero, cuando el radar de alerta temprana en las afueras de Bagdad comenzó a comportarse como si hubiera sido poseído por un fantasma. Era la primera noche del enfrentamiento directo con el F-117 Niktauk, aunque ninguno de los operadores soviéticos ni de los pilotos iraquíes sabía todavía qué demonio tecnológico se escondía en el cielo. En los monitores, las líneas verdes oscilaban normalmente, pero cada vez que un operador creía detectar un pequeño retorno, un pequeño eco que podría indicar un avión, la señal simplemente desaparecía, evaporándose antes de que pudieran fijarla. Los técnicos golpeaban las consolas, reiniciaban sistemas, ajustaban frecuencias. Nada funcionaba. Debe ser un fallo de barrido o interferencia de los bombardeos, murmuró uno. Pero entonces una voz temblorosa surgió por el intercom. Ojos en el cielo informan movimiento, pero nosotros no vemos nada aquí. Nada. Y ese nada comenzó a expandirse como un vacío en todos los sectores del mapa aéreo. En el aire, el primer par de Mi-29 despegó envuelto en un mar de oscuridad absoluta, sin luces de pista, sin guía visual, sin ningún retorno de radar del enemigo. Los pilotos solo oían el jadeo nervioso de sus compañeros en los canales internos, mezclado con instrucciones confusas desde tierra. Vector 240, no, 270, no, espera. La ausencia total de un objetivo los hacía sentir como si estuvieran persiguiendo una sombra en una habitación sin paredes. ¿Dónde está? Deme posición, gritó uno, pero nadie podía responder. Los controladores terrestres veían pantallas limpias como vidrio. Los pilotos veían únicamente la negrura infinita del cielo. Mientras tanto, a cientos de kilómetros, el AWACS de la OTAN observaba la escena con precisión quirúrgica. Sus operadores veían cada MiG, cada giro, cada ascenso, cada error, perfectamente iluminado en la pantalla. Y en contraste, los F-117 aparecían como manchas casi inexistentes, invisibles incluso para sistemas diseñados para detectar satélites. Era una batalla entre un ejército ciego y otro que veía con visión de rayos X. Los soviéticos entrenados en Bagdad no tardaron en comprender la magnitud del desastre. «Estamos luchando contra algo que no existe», murmuró un piloto iraquí, con la respiración entrecortada mientras intentaba fijar un blanco inexistente. A medida que avanzaban hacia los sectores indicados, veían destellos en tierra, explosiones precisas, perfectamente colocadas, que destruían radares, búnkeres y baterías SAM como si alguien hubiera caminado personalmente por las instalaciones marcando cada objetivo con una linterna. No había aviso de entrada, no había aproximación detectable, no había tiempo de reacción. Un segundo, el cielo estaba tranquilo. Al siguiente, una instalación vital ardía como una antorcha. Los pilotos, desesperados, trataban de ascender para mejorar la visibilidad. Pero cuanto más subían, más se perdían en la negrura silenciosa. En un momento, uno gritó, «Detecto algo en IR». No, desapareció. Las señales térmicas aparecían durante un milisegundo y luego se desvanecían sin explicación. Al otro lado, un operador de AWACS observó cómo el F-117 simplemente pasó entre los Mi como si no existieran, manteniendo altitud, rumbo y velocidad con una calma que resultaba casi insultante. Los cazas soviéticos, que se apoyaban completamente en órdenes de control terrestre, estaban volando ciegas, reaccionando a un enemigo que los ignoraba por completo. Y entonces ocurrió lo que convirtió la confusión en terror puro. Un mensaje desde tierra, cortado por estática, anunció: impacto directo en el centro de comando. No hubo advertencia. Las bombas del F-117 estaban cayendo con una precisión quirúrgica que desafiaba toda lógica militar soviética. Golpeaban búnkeres enterrados, nodos de comunicación y centros de control,
sin que ningún radar detectara la aproximación. Para los oficiales soviéticos, ese fue el instante en que la amenaza dejó de ser rumor, teoría o mal funcionamiento. Era real, era invisible y estaba desmantelando, pieza por pieza, todo lo que creían indestructible. Y por primera vez, comprendieron que había comenzado una guerra para la cual no tenían armas, ni tácticas, ni respuestas. Los primeros intentos de respuesta táctica fueron un ballet desesperado de confusión, errores y golpes contra el vacío. Cuando los Mi-25 y Mi-29 soviéticos, los dos cazas más rápidos y avanzados del arsenal iraquí, recibieron orden de interceptar al intruso invisible, despegaron rugiendo como bestias liberadas, trepando hacia el cielo nocturno con posquemadores encendidos, seguros de que podrían estabilizar la situación. Pero apenas alcanzaron altitud, la realidad chocó contra ellos con la fuerza de un puño helado. No había objetivo. El radar N019 del Mi-29, diseñado para rastrear cazas a distancias considerables, emitía una pantalla vacía. El potente radar del Mi-25, famoso por poder detectar incluso al S-71 a grandes alturas, mostraba apenas ruido, un mar de interferencias sin forma ni rastro del intruso. Aún así, los controladores de tierra exigían acción. Procedan al sector 270, intercepten ya. Los pilotos respondían gritando, «No vemos nada, no tenemos blanco». La tensión en las voces era palpable, como si cada palabra fuera un recordatorio del vacío que rodeaba a sus casas. A nivel del suelo, las baterías S-125 y S-75, orgullos del sistema defensivo soviético, comenzaban a girar frenéticamente, buscando un objetivo al cual apuntar. Los operadores de misiles estaban acostumbrados a ver retornos claros, vectores definidos, trayectorias precisas. Pero ahora, las pantallas mostraban únicamente silencio electrónico. Objetivo perdido, objetivo no adquirido, esperando confirmación. Las órdenes se volvieron más desesperadas. Finalmente, con la esperanza absurda de asustar al enemigo o al menos obligarlo a maniobrar, las baterías comenzaron a disparar a ciegas, iluminando el cielo con estelas blancas que se perdían sin rumbo. Misiles de miles de dólares reducían el cielo a un espectáculo inútil de luces, mientras el F-117, silencioso y tranquilo, seguía su curso como si fuera intangible. Desde los puestos de mando soviéticos, los asesores golpeaban sus escritorios, impotentes. Los misiles no pueden fijar nada porque no hay rastro. Esa frase resonaría en informes clasificados durante décadas. Y mientras toda la red defensiva en tierra se agitaba, el F-117 parecía moverse con una calma insultante, como un cirujano caminando entre pacientes dormidos. Su superficie recubierta de materiales absorbentes de radar devoraba los pulsos electromagnéticos. Su geometría facetada dispersaba la energía en ángulos imposibles. Su firma de radar era tan baja, comparable al tamaño de una pelota de golf, que para los sistemas soviéticos simplemente no existía. Los pilotos soviético-iraquíes estaban acostumbrados a luchar contra algo tangible, un punto en una pantalla, un eco que creciera y disminuyera, algo que al menos dejara un rastro. Pero lo único que podían ver era la negrura infinita, interrumpida de vez en cuando por el destello de una explosión en tierra. En un momento, un piloto de Mi-29 gritó, «Detecto algo en ir a distancia». No, se ha ido. Esa fue la última vez que algún sensor obtuvo siquiera una sombra del F-117 durante esa misión. Mientras tanto, el Niktauk, guiado por sus computadoras internas y sistemas de navegación avanzados, se acercaba a su objetivo con precisión quirúrgica. Abría su bahía de bombas con un silencio espeluznante, liberando municiones guiadas por láser que caían directamente sobre centros de comando, radares clave y búnkeres reforzados. Los soviéticos escuchaban los informes en tiempo real. Impacto directo. Otro. Han destruido el nodo de comunicaciones. Y lo peor era siempre lo mismo. Cada ataque llegaba sin advertencia. Sin una alerta previa, sin una aproximación detectable, sin posibilidad de defensa. El pánico político no tardó en desatarse. Los asesores soviéticos, horrorizados, enviaban mensajes codificados de emergencia a sus superiores. La exposición de nuestros sistemas está comprometiendo doctrina completa. Stop, recomendamos cesar confrontación directa. Stop, tecnología enemiga invisibiliza completamente nuestros radares. Stop. Era un reconocimiento devastador. El enemigo había creado un arma que anulaba todo lo que la defensa soviética había confiado durante 40 años. Los pilotos, ahora totalmente desmoralizados, reclamaban instrucciones claras. «¿Dónde está? Deme coordenadas.
Denme algo. Pero no había nada que los controladores pudieran ofrecer. A cada intento de guiarlos hacia los supuestos sectores del intruso, los Mi volaban kilómetros sin encontrar rastro. Este cielo está vacío. Está vacío, dijo un piloto, con la voz rota. Los soviéticos lo entendieron. No era el cielo lo que estaba vacío. Era su doctrina la que había quedado desnuda. Y cuando el F-117 regresó a su base sin un solo rasguño, sin un solo misil acercándose siquiera a detectarlo, se hizo evidente que cada salida de Niktauk sería una humillación repetida. El enemigo no solo era invisible, era intocable, y cada misión reforzaba un mensaje espantoso. La era del radar había terminado, y ellos habían sido los últimos en enterarse. El impacto psicológico tras aquella noche fue tan devastador como los daños físicos causados por las bombas del F-117, porque lo que más destruyó no fueron instalaciones, sino la fe soviética en su propio sistema. Los pilotos que regresaron a la base lo hicieron temblando, con las manos agarrotadas por el estrés, incapaces de comprender cómo habían volado misiones enteras sin ver, sin detectar, sin siquiera sentir la presencia del enemigo. Algunos bajaron de sus cabinas con la mirada perdida, murmurando que aquello no era un avión sino una sombra, un espectro diseñado para cazarlos sin que ellos pudieran responder. Para hombres entrenados desde jóvenes bajo la idea de que el radar era el ojo perfecto del Estado soviético, enfrentarse a un enemigo invisible fue como descubrir que la tierra que habían pisado toda su vida era en realidad arena movediza. Los comandantes, por su parte, experimentaron una humillación aún más corrosiva. Durante décadas habían enseñado a sus subordinados que ninguna aeronave occidental, por avanzada que fuera, podría penetrar las redes de defensa soviéticas sin ser detectada y destruida. De hecho, esa doctrina había definido toda la estructura militar de la URSS: radares en capas, interceptores dirigidos desde tierra, baterías SAM estratégicamente posicionadas, todo configurado para crear un muro electrónico impenetrable. Pero ahora, un solo avión estadounidense había cruzado ese muro como si estuviera hecho de humo. Los informes que los asesores soviéticos enviaron a Moscú esa noche fueron redactados con un lenguaje técnico, pero entre líneas eran gritos silenciosos de alarma. Uno de ellos incluía la frase que se convertiría en un símbolo interno del desastre: la aeronave existe visualmente pero no existe electrónicamente. Esa contradicción era una herejía militar, una ruptura total de los principios fundamentales sobre los cuales habían construido 40 años de defensa aérea. En los pasillos de mando, los oficiales hablaban en voz baja, temiendo admitir lo que todos ya sabían. Si Estados Unidos podía hacer desaparecer un caza de radar, entonces también podía hacer desaparecer un bombardero nuclear. Y si podía hacer desaparecer un bombardero nuclear, entonces la URSS había perdido el único seguro de supervivencia que tenía: el tiempo de reacción. La moral dentro de las fuerzas aéreas soviéticas comenzó a erosionarse casi de inmediato. Los jóvenes pilotos, que crecieron idolatrando a los MiG y creyendo en la invulnerabilidad del PVO, empezaron a sentir que cualquier salida podría convertirse en un vuelo hacia un enemigo que no verían hasta que fuera demasiado tarde. Algunos confesaron a compañeros de confianza que luchar contra un avión invisible equivalía a ir al combate desarmado. Otros simplemente dejaron de creer en la doctrina que había memorizado en la academia. Mientras tanto, en el otro lado, los pilotos de la OTAN experimentaban una mezcla de orgullo profesional y una inquietante conciencia del poder que tenían en las manos. Sabían que sus aviones eran prácticamente intocables, pero también sabían que esa misma superioridad podía desencadenar un accidente estratégico de proporciones catastróficas. Un avión invisible volando cerca de radares enemigos nerviosos era una chispa potencial en un polvorín nuclear. A pesar de esa tensión, la realidad era evidente. Ellos veían todo. El enemigo no veía nada. En los informes aliados se describía la escena con un tono casi clínico. El F-117 navegó a través de la red defensiva iraquí sin oposición significativa. Sin oposición porque no había enemigo que pudiera siquiera encontrarlo. El incidente fue inmediatamente clasificado por Moscú y tratado como un desastre doctrinal que debía ocultarse del público y de gran parte de la estructura militar soviética. Sin embargo, dentro de los círculos altos se conoció como una advertencia catastrófica, una señal de que Estados Unidos había inaugurado un tipo de guerra para el cual la URSS estaba peligrosamente despreparada. Y aunque esa noche terminó sin un enfrentamiento directo entre pilotos de ambas superpotencias, en la mente de cada oficial soviético quedó grabada una verdad aterradora: la superioridad aérea, su mayor orgullo, había cambiado de dueño para siempre.
La verdadera pesadilla para los pilotos soviéticos y los comandantes de defensa aérea no fue simplemente que el F-117 no pudiera verse en los radares, sino porque no podía verse, porque cuanto más profundizaban en los informes técnicos, más comprendían que no estaban enfrentándose a un avión avanzado, sino a algo que parecía sobrenatural, un diseño que rompía todas las reglas conocidas de la guerra aérea. El primer golpe llegó al estudiar su piel, un revestimiento RAM, radar absorbe material, compuesto de polímeros, ferritas y compuestos dieléctricos capaces de absorber las ondas de radar en vez de reflejarlas. Los operadores soviéticos, acostumbrados a interpretar ecos brillantes y definidos, veían sus pantallas completamente vacías porque el F-117 no devolvía sus señales, simplemente las devoraba. Luego vino el segundo horror, su geometría. Los ingenieros soviéticos se burlaron al principio del diseño facetado del F-117, creyendo que parecía un diamante mal recortado, algo creado por un matemático, no por un aerodinámico. Pero esa forma irregular era precisamente lo que lo hacía invisible. Cada superficie estaba angulada para dispersar las ondas de radar lejos de la antena emisora. No había ángulos rectos, ni curvas continuas, ni superficies que pudieran reflejar energía directamente de vuelta. Bajo radar, el F-117 no era un avión. Era un ruido inútil que se perdía en el vacío. Su sección radar, su RCS, era menor a 0.01 metros cuadrados, del tamaño de un pájaro pequeño. Para un P-18 o un P-19 soviético, el F-117 no era un objetivo. Era estadísticamente insignificante. El S-75, usado para guiar misiles S-75, tampoco podía bloquearlo. Simplemente no había señal coherente que seguir. Los operadores describieron sus pantallas como cielo vacío con explosiones debajo, porque los bombardeos ocurrían, pero el avión jamás aparecía. Y a medida que analizaban más, el terror aumentaba. El F-117 no llevaba armas externas, no existía misiles colgando que crearan ecos de radar. Todo estaba escondido en un compartimento interno, y las compuertas se abrían y cerraban en milisegundos para evitar cualquier firma detectable. Hasta sus motores estaban diseñados para ser un fantasma. Los gases calientes se mezclaban con aire frío gracias a un sistema de escape plano, reduciendo drásticamente su huella infrarroja. Ni siquiera los sensores térmicos soviéticos podían seguirlo con precisión. Para un piloto de MiG entrenado para usar los misiles de calor como última esperanza, era como perseguir una sombra que no dejaba huellas. La humillación continuó con parar la aviónica. Mientras los Mi-29 y Mi-25 dependían de cabinas analógicas y radares lineales incapaces de procesar firmas débiles, el F-117 operaba con computadoras digitales, navegación asistida por láser y sistemas que le permitían volar rutas milimétricamente calculadas. Mientras los pilotos soviéticos gritaban por vectores, «¡Denme rumbo! ¡Denme altura!», el piloto del F-117 simplemente seguía su plan de vuelo con precisión quirúrgica. Pero lo más devastador fue descubrir cómo atacaba. El F-117 no lanzaba bombas convencionales, usaba bombas guiadas por láser con precisión submétrica. Antes de cada impacto, el piloto abría la bahía interna, iluminaba el objetivo con un designador láser, y la bomba descendía guiada por ese rayo invisible. Para los iraquíes entrenados bajo doctrina soviética, aquello era magia negra. Edificios enteros explotaban sin radar, sin advertencia, sin aviones visibles, sin siquiera el rugido típico de aproximación. A nivel doctrinal, fue un golpe mortal. Las defensas soviéticas estaban construidas sobre una premisa: ver al enemigo antes de que dispare. Con el F-117, esa regla colapsó. No podían verlo con radar, no podían rastrear su calor, no podían bloquearlo con misiles, no podían seguirlo visualmente en la noche, no podían anticipar sus ataques. Y lo peor de todo, el F-117 estaba diseñado específicamente para que todo sistema soviético fallara simultáneamente. La conclusión de los análisis fue un horror técnico y psicológico. El enemigo no estaba rompiendo las reglas de la guerra aérea, estaba usando reglas que la Unión Soviética ni siquiera sabía que existían. Noche tras noche, el mismo patrón aterrador se repetía sobre Irak, convirtiendo al F-117 en algo más que un avión. En un espectro recurrente, un visitante silencioso que llegaba sin avisar, golpeaba con precisión quirúrgica y desaparecía como si jamás hubiera estado allí. Cada atardecer marcaba el comienzo del ritual. Los operadores iraquíes, formados durante años por instructores soviéticos, se sentaban frente a sus consolas sabiendo que su fracaso ya estaba escrito. La pantalla verde del radar permanecía vacía.
como siempre, mostrando un cielo limpio y tranquilo, incluso cuando las primeras explosiones comenzaban a iluminar la distancia. Refinerías, búnkeres de comando, centros de comunicaciones, baterías SAM, todos supuestamente protegidos por varias capas de defensa soviética, caían uno tras otro sin una sola advertencia. Las primeras noches, los pilotos de Mi-29 y Mi-25 intentaron responder siguiendo la doctrina soviética al pie de la letra: despegar, trepar rápidamente, cortar distancia, bloquear, lanzar. Pero nada funcionó. Pedían vectores desesperadamente: dirección, altitud, necesito un contacto. Y del otro lado, sus controladores solo podían responder con la misma frase desmoralizante: no tenemos blanco, desapareció. Tras varios encuentros fallidos, incluso los pilotos más agresivos comenzaron a evitar la zona de combate durante las horas en que los F-117 operaban. Muchos lo admitieron solo en voz baja, entre susurros en los pasillos: no peleo contra un enemigo que no está ahí. El miedo había reemplazado el orgullo. Mientras tanto, en Moscú, los informes llegaban con un tono que rozaba la alarma institucional. Los oficiales soviéticos observaban la estadística imposible: 0 pérdidas de F-117 en decenas, luego cientos de misiones de combate. Para ellos, acostumbrados a medir la guerra en probabilidades de interceptación, resistencia de rádares y densidad de misiles, aquello representaba un abismo tecnológico imposible de ignorar. Algunos generales lo describieron como matemáticamente ofensivo, otros como la muerte del concepto de defensa aérea. Los analistas empezaron a estudiar casos similares en otros frentes y la humillación se volvió global. En Yugoslavia, durante años, la defensa aérea había luchado con los mismos problemas: ecos inciertos, objetivos invisibles, la sensación constante de ser observados desde una sombra incomprensible. Aunque en 1999 lograron derribar un F-117 gracias a una combinación milagrosa de táctica, suerte, clima y errores de planificación estadounidense, incluso ese caso aislado reforzó el terror. Había hecho falta una tormenta perfecta para destruir uno solo. Nada en Irak se parecía a ese escenario. Allí, la superioridad era absoluta. Para los equipos soviéticos que simulaban escenarios de combate en laboratorios y centros de pruebas, las conclusiones eran devastadoras. Incluso bajo las mejores condiciones posibles, usando los mejores radares soviéticos, con pilotos de élite y misiles modernizados, las simulaciones mostraban que las probabilidades de detectar, rastrear y derribar un F-117 estaban por debajo del 2%, y quedarse quieto ante un enemigo invisible no era una opción. De esta impotencia nació un apodo que empezó como un chiste y terminó como un reconocimiento amargo: el avión fantasma. Los pilotos iraquíes lo susurraban en las bases aéreas, los operadores yugoslavos lo murmuraban en sus búnkeres, y en los pasillos del Ministerio de Defensa soviético, algunos oficiales comenzaron a referirse a él de manera casi supersticiosa, como si nombrarlo demasiado pudiera invocarlo. Lo peor de todo es que el fantasma no solo golpeaba con propósito, y cada ataque demostraba, una y otra vez, que la defensa aérea soviética, construida durante décadas con miles de millones de rublos, había quedado obsoleta de la noche a la mañana. No era un fracaso aislado, era un patrón, era un mensaje. Era la prueba de que en los cielos del mundo, la Unión Soviética ya no llevaba la iniciativa, la estaba perdiendo frente a una sombra que ni siquiera podía ver. A medida que los informes sobre los F-117 llegaban a Moscú, el incidente dejó de verse como un simple fracaso táctico y comenzó a reconocerse como una amenaza estratégica existencial, una fractura profunda dentro del sistema militar soviético que exponía debilidades acumuladas durante décadas. Los analistas del Kremlin comprendieron rápidamente que el problema no era Irak, ni los operadores, ni siquiera los pilotos. El problema era estructural, nacido del propio modelo económico y tecnológico que sostenía a la Unión Soviética. La defensa aérea soviética dependía de un ecosistema industrial que, aunque poderoso en acero, motores y misiles de gran tamaño, era incapaz de producir los microchips avanzados, los sistemas de procesamiento digital y la miniaturización electrónica necesarios para enfrentar un avión como el F-117. Sus radares seguían basados en tecnología analógica, con ciclos de actualización lentos, amplios lóbulos laterales y una incapacidad fundamental para detectar firmas de baja sección equivalente de radar. Mientras tanto, los laboratorios estadounidenses habían pasado una década desarrollando materiales absorbentes, algoritmos de modelado electromagnético y computadoras de control de vuelo imposibles de replicar
bajo un sistema económico rígido y centralizado. Para los líderes soviéticos, esto era más que una sorpresa. Era una revelación incómoda. Se dieron cuenta de que la estrategia defensiva construida desde los años 50, un sistema escalonado de radares, intercepción de largo alcance, misiles guiados por tierra y cazas rápidos, se derrumbaba por completo ante un enemigo que simplemente no aparecía en las pantallas. No era una brecha, era la obsolescencia total del concepto. Los debates internos se volvieron tensos, casi desesperados. Algunos generales preguntaban en voz baja, si un solo F-117 puede penetrar hasta Bagdad sin pérdidas, ¿qué pasaría si Estados Unidos lanzara 100? No era una pregunta teórica, era un cálculo nuclear. Los estrategas comprendieron que, con suficiente sigilo, Estados Unidos podría neutralizar radares, destruir silos de misiles o inutilizar centros de comando antes de que la Unión Soviética siquiera supiera que estaba siendo atacada. Era el colapso de la doctrina de disuasión en tiempo real. Al mismo tiempo, se hizo evidente una comparación dolorosa. Mientras Estados Unidos prosperaba bajo un sistema donde laboratorios privados, universidades, empresas y el Pentágono cooperaban para crear saltos tecnológicos radicales, la Unión Soviética estaba atrapada en una maquinaria industrial envejecida, incapaz de reformarse, incapaz de arriesgar, incapaz de innovar. La aparición del F-117 no solo reveló una brecha tecnológica, reveló una brecha filosófica, una diferencia entre una economía dinámica y una economía estática. Las consecuencias internas fueron devastadoras. Informes clasificados circularon por los comités militares superiores, advirtiendo que la defensa aérea soviética estaba, en esencia, estructuralmente rota frente a la nueva era de la guerra. Lo más angustiante era que no existía una solución rápida. Los programas para desarrollar contraprestaciones electrónicas, radares de banda baja más sofisticados y cazas furtivos propios estaban a años, quizás décadas, de madurar. Los líderes soviéticos se vieron obligados a aceptar que el mito de su superioridad militar, cuidadosamente mantenido durante generaciones, había comenzado a desmoronarse. Y aquel momento, la incapacidad de detectar un avión que atacaba impunemente, se convirtió en un símbolo silencioso del derrumbe inminente del poder soviético. Lo que comenzó como un incidente aislado en los cielos oscuros de Irak terminó convirtiéndose en un punto de inflexión histórico, un momento en el que el mundo estuvo peligrosamente cerca de una guerra que nadie podía ver llegar. En aquellos minutos críticos, mientras los radares soviéticos seguían mostrando un cielo vacío y los pilotos gritaban por vectores que no existían, la tensión escaló a un nivel que pudo haber desencadenado una respuesta militar desesperada. El simple hecho de que un avión invisible pudiera penetrar capas enteras de defensa, destruir objetivos estratégicos y desaparecer, sin dejar rastro, dejó una cicatriz en la doctrina soviética. Para los pilotos que habían sido educados en la idea de que la fuerza, la velocidad y la disciplina bastaban, la verdad fue devastadora. Más tarde, algunos confesaron en informes internos: nunca tuvimos una oportunidad. Estábamos luchando contra algo que no podíamos ver ni entender. Este reconocimiento silencioso, casi avergonzado, simbolizaba un quiebre emocional profundo, más doloroso que cualquier derrota en combate. El F-117 no era solamente un avión. Era un mensajero del futuro, un futuro que la Unión Soviética sabía que jamás alcanzaría. Cada misión exitosa, cada radar que no detectaba nada, cada bomba que golpeaba con precisión quirúrgica era un recordatorio cruel de que la brecha tecnológica ya no podía ocultarse. Y la ironía histórica es imposible de ignorar. Apenas un año después de que los F-117 demostraran su supremacía en Desert Storm, la Unión Soviética se desmoronó desde dentro, no por un ataque militar, sino por una acumulación de verdades tecnológicas y económicas que finalmente se volvieron insoportables. Mientras tanto, Estados Unidos consolidó el sigilo como la piedra angular de la guerra del siglo XXI. B-2 Spirit, F-22 Raptor, F-35 Lightning II. Una evolución que seguía ampliando la distancia entre lo posible y lo imposible. Para los veteranos soviéticos que vivieron aquel episodio, el recuerdo persistió como una advertencia amarga. Habían sido testigos del nacimiento de una era donde las batallas ya no se librarían entre máquinas visibles, sino entre sombras, señales y espectros que desafiarían los sentidos humanos. Y en este contraste se esconde la ironía más poderosa de todas. Durante décadas, la Unión Soviética construyó su identidad sobre la idea de un escudo impenetrable, una muralla de acero y radar que protegería al continente entero. Pero al final, no fue un ejército, ni una flota, ni una invasión lo que rompió ese escudo. Fue algo más silencioso, más sutil,
más perfecto. En última instancia, no fue una fuerza lo que quebró la defensa soviética, fue una sombra.